Buenas gentecita, viendo que la primera parte tuvo un gran apoyo, hoy les traigo la segunda parte de Eternal the First Son-in-Law. Si el video tiene un gran apoyo continuaré con la siguiente parte, espero que lo disfruten, dejen su like, suscríbanse, y ahora sí continuemos con el resumen. Ahora el entrenamiento de nuestro prota había comenzado, pero quien dice entrenamiento, dice tragar el metal, el cuenco había absorbido todo, pero también había abierto los 9 meridianos, y en un instante ya estaba en el pico del reino Isue. Nuevamente en el burdel San, la dueña, pedía al maestro Lei y maestro Zen que vengan más a menudo. Estos eran Silei y Sisen, al parecer estos eran amigos de nuestro prota, pero sin él, no había nadie quien le pague las cuentas para divertirse sin límites. Ya mientras caminaban por un callejón, alguien de figura conocida les llamaba, y este era Wang Ping. Les pedía que le ayuden a eliminar a alguien y les daba 100 taels de oro como pago inicial. Estos aceptaban, y con una mirada de confianza preguntaban a quién debían eliminar. Wang Ping le decía a su Busou, nuestro prota, pero estos reaccionaban impactados, después de todo era su mejor amigo. Pero Wang Ping los veía como personas que valoraban más el dinero que las amistades. Silei y Sisen parecían indignados, aunque tengan diferentes nombres eran hermanos en corazón y alma, pero Wang Ping ya sabía que querían. Y claramente era más dinero. Wang Ping les ofrecía 500 taels de oro al finalizar la tarea, y estos aceptaban contentos. Por otro lado, mientras nuestro prota entrenaba, en el reino Isue, a medida que abre un meridiano, la fuerza del cultivador aumenta equitativamente a la fuerza de un buey, y en la novena etapa, el pico del reino, se tendría la fuerza de 9 bueyes. Pero con ayuda del cuenco daba una energía más pura, y cada eta equivalía a 3 bueyes, y así haciendo cálculos absolutamente complejos, ahora tenía una fuerza equivalente a 27 bueyes. Y ahora tendría que buscar un lugar para probar su fuerza, pero donde estaba no podía hacerlo, si lo hacía quedaría expuesto, tendría que buscar a alguien, pero con ayuda del guión, 2 personas entraban atacando el lugar donde estaba nuestro prota, gritando que venían a acabar con su vida, y estos eran así. Lei y Sisen, quienes tenían una pose extraña, no habían venido con buenas intenciones, venían a acabar con su Busou a cambio de una gran fortuna, pero, cuando su Busou mencionaba el poder de la amistad, si Lei y Sisen solo se burlaban, ellos solo aprovechaban la oportunidad de poder beber gratis, diversión sin límites, entonces su Busou les perdonarían si le decían quién estaba detrás de todo esto, pero estos se burlaban. En honor a su vieja amistad le pedían que se elimine él mismo. Después de todo, todos lo veían como un vago bueno para nada. Silei se ponía enfrente de su Busou dándole el cuchillo y ver si puede eliminarlo, pero su Busou les advertía. Sisen estaba confiando en la fuerza de Silei en la sexta etapa, y su Busou nunca había cultivado, pero todos sabemos que no es así. Al rato, Silei parecía no poder gritar. Sisen había quedado sorprendido. Su Busou había eliminado a Silei, y con una mirada penetrante le decía que ya se lo había advertido. Sisen caía de rodillas ante tal escena, no podía creer que su Busou había estado escondiendo su fuerza todo este tiempo. Su Busou le pedía que no lo culpara, ellos le habían hecho lo mismo, y ahora le pedía que le diga quién le envió. Fue Lin Qingxi o Wang Ping. Sisen arrodillado le decía que fue Wang Ping quien lo envió, y en nombre de su amistad le pedía que lo perdonara, pero su Busou con una sonrisa en su rostro, le daba un puñetazo y le decía que pidiera eso en su próxima vida. Así Sisen había sido mandado a volar y así había sido eliminado. Su Busou estaba contento, había podido probar su fuerza, pero se preguntaba qué haría con los 2 cadáveres. De pronto escucha el tintineo de unas campanas, era una chica peli morada, que le decía que no había pensado que el yerno basura de la familia In fuera un maestro de las artes marciales. Su Busou la reconocía como Dai Yao Yao, la profesora especial de las artes marciales de la familia In. Yao Yao se le acercaba, tal vez había dañado su reputación adrede o acaso era un psicópata. Y cuando lo tocaba, a su Busou le venía información a la mente, eran las técnicas del yin y yang, que tenía toda clase de curas. Desde cómo dejar de ser feo hasta cómo ser rico de la noche a la mañana. En este tiempo nuestro prota se había quedado callado. Yao Yao le preguntaba si tal vez había acertado, pero Busou con una sonrisa en su rostro, le decía que no se preocupara por su estado, y si no trataba su enfermedad no viviría mucho tiempo. Yao Yao quedaba sorprendida, le preguntaba cómo lo sabía. Busou le decía que podía saberlo de un vistazo, pero por dentro estaba emocionado. Las habilidades médicas se manifestaban una vez que esté con el paciente herido. Yao Yao lo alababa con una sonrisa, pero sacando un cuchillo de su espalda, se decía que su lesión no podía ser expuesta o si no atraería enemigos, tenía que eliminar a Busou, pero Busou con una mirada le decía que no solo sabía de su enfermedad,
sino que también puede curar los meridianos de su corazón. Al escuchar esto, deja el cuchillo a un lado, y agarrando la mano de Busou, le preguntaba si podía ayudarla. La mano se había pegado a su pecho, algo que Busou no podía negarse, pero tratando de calmarse, dejaba claro que solo quería dinero, y le iba a dar un precio amigable. Levantando 3 dedos, Yao Yao pensaba que solo eran 300.000 taels por curar sus heridas, y esto era poco. Pero Busou decía claro que solo quería 300 taels, y no bajaría más el precio. Yao Yao quedaba sorprendida al escuchar el precio. Tal vez no sabía de sus habilidades por el precio muy bajo, aunque parecía conmocionada por el precio. Pedía pruebas para la efectividad del tratamiento. Busou en su mente pensaba que curar la enfermedad era pan comido, y con el dinero ganado podría comprar un montón de metal. Y mientras Yao Yao agradecía a Busou, ambos pensaban que cada uno hizo su mejor negocio. Ya llegando al almacén, mientras Yao Yao y Busou llegaban, aparece un perro que los ve. Se preguntaba qué iban a hacer, aparte de recoger siempre sus necesidades, pues si es la verdad, los humanos solo servimos para eso. Ya en el almacén, Yao Yao se acostaba lista para recibir su tratamiento. La forma en la que lo hacía excitaba a Busou, y esto era algo más que el perro quería ver más de cerca. Aquí Busou nos dice el nombre del perro: Fortuna, quien se acercaba con ganas de lamer el pie de Yao Yao, pero esta estaba asqueada por lo hacia Fortuna, y Busou quien sentía un poco de envidia, pero para Fortuna era algo que valía la pena, incluso si perdía la vida en el intento. Así comenzando a lamer a Yao Yao, Yao Yao quien no soportaba más, de un patadón mandó a volar a Fortuna, y así Fortuna descansaba en paz. Busou tenía respeto hacia Fortuna. Se había atrevido a hacer algo que otros solo lo pensaban, pero Yao Yao empezaba a enojarse, preguntando si la iba a tratar o no. Ahora sí Busou iba a comenzar con el tratamiento con acupuntura. Mientras Yao Yao empezaba a destapar su espalda, Busou al verla, sentía pena de pinchar su espalda. Yao Yao le pedía que sea amable, ya que su piel era delicada, pero Busou como si fuera un demonio empezaba con la acupuntura. Después de todo era un profesional en las artes médicas, y ahora sí iba a empezar, y de un solo pinchazo, Yao Yao empezaba a gritar. Ya mientras Busou empezaba con los pinchazos, Yao Yao lo dejaría pasar si podía curar su enfermedad, o si no lo eliminaría junto con toda la familia In. Y cuando Busou ponía la 100ª aguja, Yao Yao gritaba como si fuera a emocionarse. Estaba sorprendida. Era las 100 agujas de la unificación, algo que solo los mejores médicos podían realizar, pero aún faltaba una. Yao Yao estaba un poco asustada por el lugar en donde se la ponía, la aguja por si acaso, y ahora que había terminado, la energía oscura empezaba a disiparse. Yao Yao se había curado, y mientras lo miraba de reojo, pensaba que en la ciudad de Linan había aparecido un joven brillante, quien había pretendido ser una basura. Debería tener un gran motivo. Busou se le acercaba para cobrar. Yao Yao empezaba a halagar sus habilidades, y con una sonrisa le pedía un descuento, pero con el objetivo de que no sienta que está pidiendo poco. Y Busou, como si perteneciera a las grandes empresas de comerciante, le hacía el descuento de un taels, ya que eran amigos. Yao Yao con una sonrisa pagaba con su gran descuento. Bueno, ofertas eran ofertas, la vida era dura, se tiene que aceptar. Busou estaba contento con la ganancia que había hecho. Mientras Yao Yao le hacía una propuesta que parecía tener otro objetivo, Busou dejaba claro que no le interesaba su cuerpo, solo el dinero, algo que confundía a Yao Yao sobre la heterosexualidad de Busou. Yao Yao le proponía un negocio con el que podía ganar mucho dinero, a lo que Busou se mostraba muy interesado. Yao Yao le decía sobre tratar a gente envenenada por 100 taels, pero Busou se mostraba orgulloso. Exigía al menos 500 taels, pero Yao Yao toda orgullosa rebajaba a 300, era eso o nada. A lo que Busou la llevaba rápidamente. Era hora de comenzar, solo esperaba que regateara para aceptar rápidamente. Definitivamente sería rico esta vez, pero Yao Yao pensaba que lo había sobreestimado, aunque Yao Yao le decía por qué le dolió la última aguja cuando dijo que no dolería, pero Busou le dice que era solo por diversión, algo que la altera mucho. Ya llegando la noche, habían llegado al lugar, y Yao Yao se iba a traer al paciente. Aunque a Busou le parecía un poco misterioso, Yao Yao iba en dirección a una persona encadenada, refiriéndose a este como Yu Feng. Este, al levantar la mirada, queda totalmente asustado por Yao Yao, tanto que se mostraba débil e indefenso, pero Yao Yao le agarraba de la cara. No debía tenerle miedo. En ese momento lo atrapó para que no divulgue su secreto, pero ahora lo liberaría, y también curaría el veneno de su cuerpo. Pero Yu Feng no podía creer esto, pero cuando ella se acercaba más, Yu Feng se ponía de rodillas, le pedía que deje de torturarlo, y si iba a pedir algo que lo pida y deje de asustarlo.
Yao Yao podía ver que el pequeño alborotador Yu Feng, al parecer tenía momentos así, y así sin más lo liberaba. Yu Feng estaba contento, y solo tenía que hacer un favor en el futuro para eliminar el veneno de su cuerpo. Al parecer Yu Feng había buscado a todos los médicos y ninguno dio resultado, y preguntaba si de verdad podía eliminar el veneno de su cuerpo, lo que Yao Yao acepta. Después de todo Busou la había curado, por lo que el veneno no sería problema. Entonces Yu Feng vuelve a arrodillarse nuevamente. Estaba agradecido por su bondad, era como volver a nacer y la consideraría su nueva madre. Yao Yao se estaba enojando por el bullicio de Yu Feng, y cuando se encuentra con Busou, simplemente lo lanza y le dice que intente curarlo, lo que Busou claramente acepta el reto. Sin embargo le preguntaba a Yao Yao si Yu Feng tenía una enfermedad venérea. Algo que hacer enojar a Yao Yao. Yu Feng empezaba a quejarse, el veneno había sido colocado por su padre, y no había podido tocar a una mujer en 3 días, algo que hace a Busou enojarse, ya que él aún no se había estrenado. Pero se calma pensando que después de ganar dinero se iría al burdel durante 9 días seguidos, y diciéndole a Yu Feng que lo curaría con sus agujar, y le pedía que se quita la ropa, aunque este se lo había tomado literal. Se había quitado toda la ropa, aunque dice que podía quitárselo más rápido a una mujer. Yao Yao ya estaba pensando en castrarlo. Después de un tiempo, Busou había terminado, y ahora que lo había curado, exigía su pago. Busou exigía su pago de 300 taels, ni uno más ni uno menos, y pensando que con el dinero, podría alcanzar el reino adquirido antes de la competencia entre familias. Pero por otro lado Yu Feng quedaba indignado por el precio, prometió cualquier favor por un precio muy bajo, pero cuando quería decir más, Yao Yao le preguntaba si se arrepentía, pero Yu Feng se calla automáticamente al verla. Ahora Busou partía del lugar después de haber confirmado el dinero, pero Yu Feng lo veía como alguien para hacer dinero, pero mientras el pensamiento pasaba por su mente, Yao Yao le decía que no lo piense. Busou ya era de ella. A la mañana siguiente en un bar, los tres nuevamente se habían reunido. Yao Yao le preguntaba si no iría a la competencia de las familias, pero gente Busou no podía mostrarse temprano, debía tener en cuenta su identidad, era pensando que no podía aparecer temprano o si no, sería linchado por la gente, así que se quedaba para pasar el rato, y Yao Yao pensando que los hombres empezaban a decir tonterías en cuanto beben alcohol. Por otro lado, lejos de nuestro protagonista, en el lugar de la competencia entre familias, había gente apoyando a la familia Xie y Nimao, y un hombre recibiendo una patada, quien fue vencido por un pelado. Y este era familiar de Wang Ping, este era Chen Ping, quien daba otra victoria a la familia Xie, gritando quien más se atrevía a enfrentarlos. Al parecer estaban en una racha que nos confirma el suegro. Habían perdido 5 veces seguidas, y de acuerdo con las reglas, el perdedor cedería una parte de sus negocios, y solo quedaba una oportunidad. Inmou quería participar, pero es detenida por su padre. A pesar de estar en el reino Isue, solo practicaba la literatura, por lo que no sería rival para ellos. Pero son interrumpidos por Wang Ping, quien preguntaba por la apuesta con nuestro prota. Si no obtenía un buen lugar tendrían que entregar los bienes de la familia Su, los bienes de nuestro porta, y poniéndose de cuclillas le decía que si no venía a obtener un buen lugar, no tendría que darle todos sus bienes. El suegro se estaba poniendo nervioso, pero alguien dice si Wang Ping tenía tanta prisa por obtener sus bienes, y si estaba desesperado por su impotencia. Todos volteaban a ver, y este era Busou quien había venido a la competencia. Wang Ping estaba contento con esto, por fin podía eliminarlo, pero Busou no solo había venido, sino que le había traído un regalo. Y estos eran nuestros amigos que bailaban cargando un ataúd, para que tenga una gran siesta. La sonrisa de un amigo, un paso hacia el más allá, lo que marcaba el final de su historia, y eran el equipo de entierro profesional de la familia In. Con una garantía de calidad, esto casi mata del disgusto a Wang Ping, y a su vez causaba gracia. En su esposa, los demás esto le parecía impresionante, de donde había sacado el coraje para ofender a Wang Ping, pero esto no era tolerado por el suegro, quien se lanzaba directamente hacia Busou, golpeándole directamente en la cabeza, recordándole que no debía salir del almacén sin su permiso. Busou estaba todo arrepentido, pero había venido a salvar la cara de su suegro, pero el suegro no podía estar tranquilo. Había venido a su propia muerte. Busou lo calma, podía estar tranquilo, y lanzándose a la arena, le dice que había venido preparado, y parándose en la arena decía a los 4 vientos que hoy su nombre se haría famoso en toda la ciudad, pero a Wang Ping no le agradaba esto. No podía soportar la actitud tranquila de Busou. Pero la actitud de Busou ponía nerviosa a Inmao,
pero Busou preguntaba hacia todos, a quien más le disgustaba, hoy podían subir a la arena y mostrarle su odio que le tienen, odio por odio, enemistad por enemistad. Pedía que se apuren, tenía que tomar una siesta, pero la generación más joven había quedado impactado, empezaban a mostrar su odio, todos empezaban a decir que podían noquearlo fácilmente. Todos tenían que hacer un esfuerzo por entrar en el Tao y su decir que podía hacerlo sin esfuerzo los enojaba, pero cuando Busou les pedía que vengan, podían enfrentarlos todos a la vez, todos quedaban callados. Al parecer no tenían las agallas de subir a la arena. Wang Ping, un poco disgustado por los espectadores que ladran pero muerden, llamaba a Ping Cheng o Chen Ping, como sea que se ordene su nombre, le pedía que vaya y que le enseñe cómo ser un hombre, y entre susurros le decía que sí tenía la oportunidad, que lo elimine, pero no era necesario pedírselo, él ya sabía lo que debía hacer. Pero al momento que sube en la arena, Busou en momento bilingüe le dice, Choto mate kudasai, pero Ping Cheng estaba confundido, Busou solo le pida que espera, pero Ping Cheng le preguntaba si tal vez ya iba a renunciar como en años anteriores, pero Busou lo negaba, hablaba sobre la apuesta, si Busou perdía, tenía que entregar sus bienes, pero no había recompensa si ganaba. Pero Ping Cheng lo menospreciaba, podía lidiar con 10 de ellos y no tendría la posibilidad de ganar, pero Busou aclaraba que no importaba si ganaba o no, la competencia debía ser justa, y con una mirada desafiante le decía, si estaba usando el poder su familia Xie para intimidarlo. Wang Ping, todo calmado, ofrecía dar 1000 taels si ganaba, a lo que Busou aceptaba gustosamente, por fin tendría 1000 taels en el bolsillo, pero otros parecían disgustados por solo 1000 taels, con eso Busou ya se conformaba, y si realmente pensaba que ya eran suyos, realmente creía que ganaría esos 1000 taels, pero alguien se acercaba furiosamente detrás de ellos, y esto era el suegro en modo protector, y furiosamente les preguntaba si ya habían terminado de hablar, y ahora sí comenzando con la batalla. Chen Ping daba una fuerte pisada y le pedía que no se orine en los pantalones. A Busou le parecía un juego de niños, y le pedía que venga, pero antes de que termine, un puño ya estaba cerca de su cara, y parecía que Busou ya había perdido por el puñetazo que Chen Ping había lanzado. El suegro parecía muy preocupado por esto, que parecía querer interferir en la pelea, pero es detenido por Wang Ping. Los espectadores veían que Busou no se movía en lo absoluto, y se reían de que ya estaba inconsciente, algo que preocupaba a Mao, pero una vez que el polvo levantado se fue, Busou estaba ileso, es más, había detenido el golpe de Chen Ping, y pensaba que era más fuerte. Chen Ping estado sorprendido que Busou haya detenido su puño con solo una mano. Pero Busou estaba pensando en tener una pelea más pareja, con el fin de hacer más dinero. A todo esto, viene el cuñado, Injun, quien pensaba que está alucinando al ver a Busou detener el puño, pero Mao, la esposa del prota, estaba sorprendida. Busou había mostrado la fuerza de alguien en el reino adquirido, y se preguntaba cuándo fue que se hizo más fuerte. El suegro, que antes estaba preocupado, ahora estaba presumiendo de Busou al costado de Wang Ping. Este se mostraba enojado, pidiendo a Chen Ping que acabara rápidamente, pero Busou afirmaba que la fuerza Chen Ping solo un poco débil, arrogándolo fácilmente, pero esto no era de su agrado. Chen Ping estaba enojado, se había burlado de él, y como si los gritos fueran fuerza, iba rápidamente en contra de Busou, y entre el alboroto que causaba, media hora después, los espectadores veían que la pelea estaba casi igualada, realmente estaban en el reino adquirido, y se estaban preocupando que Busou no tome venganza. Y cuando Chen Ping ya iba a ir con todo en su último ataque, a Busou le parecía que ya era hora de terminar con esto. ¿En qué terminará esta pelea? ¿Qué hará Wang Ping para poder ganar los bienes de Busou? Bueno, gentecita, hasta aquí el resumen de hoy. Si el video tiene un gran apoyo, traeré próximamente una continuación. Deja tu like, suscríbete, y ahora sí me despido.